Hola, buenos días. Esta mañana vamos a hablar con Javier García Planells. Javier es biólogo, es especialista en genética, está acreditado por la Asociación Española de Genética Humana y vamos a hablaros de cómo debería estructurarse una unidad de genética, cómo la hemos estructurado en IMED Colón para dar servicio no solo al Hospital de IMED Colón, sino a todo el grupo IMED Hospitales. Y vamos a hablar también de cómo debe hacerse el abordaje de un estudio genético con seguridad y con rigor. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. Javier, buenos días. Gracias por tu tiempo. Yo no sé si te acuerdas, pero yo creo que sería el año 2012 o el 2013. Yo estaba haciendo la residencia y tenía como jefa de la sección en la que yo rotaba a Raquel Rodríguez. Por aquella época nos encontrábamos poniendo en marcha la unidad de genética en el Hospital General y teníamos una reunión con un tal Javier García y recuerdo que, que fuimos al lugar en el que trabajabas por aquel entonces, tuvimos una reunión y desde entonces nuestros caminos han ido cruzándose hasta... De hecho, creo recordar que ha habido alguna iniciativa en el pasado, ¿no?, que hemos intentado poner en marcha, pero por lo que fuera pues no se pudo poner en marcha, pero ahora por fin en IMED Colón vamos a poner en marcha pues esa unidad de genética en la que tanto hemos creído durante tanto tiempo, con una manera un poquito diferente de hacer las cosas, ¿no? Digamos, una manera que entendemos nosotros que es la más segura tanto para el paciente como para los facultativos. Pero tenía curiosidad por saber, pues eso, ¿no?, de cómo caíste tú en el mundo de la genética y cómo ha ido desarrollándose tu carrera hasta este momento. Sí, pues nada, buenos días, Alfredo. Pues la verdad es que yo pienso que fue algo, estoy convencido que fue algo ocasional, porque sobre todo la genética, en los momentos en los que yo empecé, pues era algo que era poco conocido y poco atractivo. Y desde muy joven, pues yo tenía este interés en este campo. De hecho, como curiosidad, pues yo empecé a estudiar medicina y empecé a estudiar biológicas justo cuando acabé el selectivo. Por una cuestión, pues porque la nota no me daba para medicina, pero al final sí que me cogieron en las dos. Y decidí biológicas porque al entrar en biológicas el departamento de genética estaba allí y no había en medicina, que es una cuestión importante para cómo ha evolucionado la genética a nivel sanitario. O sea, no tenemos formación de genética en medicina. Entonces, yo tenía claro que quería genética, estudiar genética, quería trabajar en genética humana, genética clínica, y pues recalé en el departamento de genética de la Universidad de Valencia, donde hice pues investigación básica. Entonces, pues al poco tiempo tuve la oportunidad, a través de un colaborador que teníamos en el departamento, el doctor Francesc Palau, en incorporarme a la unidad de genética y diagnóstico prenatal del Hospital La Fe, en plan colaborador. Aquí pues lo que hacía era compaginar la parte científica de la tesis doctoral en el departamento de genética y empezar a trabajar en aspectos más o menos asistenciales dentro de la unidad de genética. Y ahí, pues poco a poco fue evolucionando y al final acabé, derivando la tesis a la parte más humana, la parte más clínica y, iniciándome en la parte asistencial en este hospital, en el Hospital La Fe, donde, compaginamos una parte importante de investigación, una parte importante de diagnóstico clínico que trasladábamos de una manera muy rápida de la parte de investigación a la parte clínica, y luego una cuestión que para mí es fundamental, esto estamos hablando en el 96, 97, que es llevar esta genética al paciente a nivel asistencial. Comunicábamos los resultados, veíamos a los pacientes y la verdad es que esto es algo que a mí me enganchó porque realmente, pues como comentaba, es algo vocacional y era algo que me gustaba. Y ahí, seguí compaginando la parte más científica, me fui al Instituto de Biomedicina de Valencia, que depende del CSIC, también una actividad fundamentalmente científica que era en esos momentos lo que financiaba de alguna manera a este tipo de perfiles jóvenes con ganas, lo financiaba realmente no muy bien, y aquí es donde ya surgió esta bombillita a nivel de emprendedurismo. Entonces aquí junto con quien era mi director de tesis, mi jefe, Francesc Palau, montamos la primera iniciativa a nivel privado, una unidad de genética en un hospital privado de Valencia. Y aquí empezamos a ofrecer estos servicios de genética a pacientes ya muy enfocados dentro de un entorno hospitalario, y así ha evolucionado un poco mi vida. He ido pasando por varias empresas cada vez más tecnológicas, con cada vez más potencial, sistemas genómicos, IMEGEN, Instituto de Medicina Genómica, y Genomics, una empresa también muy potente, multinacional, dedicada a la genética reproductiva,
y Health in Code. Cada una de ellas, pues bueno, ampliando la capacidad tecnológica de análisis genético, pues bueno, ir adaptando las nuevas tecnologías y sobre todo, pues bueno, una cuestión que en este campo es muy importante. O sea, tenemos que tener muy claro la orientación clínica, pero requiere una inversión grande. Entonces, pues bueno, el adquirir este tipo de equipos para analizar la genómica, pues bueno, solo se puede hacer formando parte de grandes empresas. Y aquí, pues en prácticamente todas ellas he dirigido bien la parte de genética médica o genética clínica o la dirección científica de la compañía a nivel global. De todo esto que nos comentas, me surgen muchas preguntas, pero me parece curioso el hecho de que en España la genética humana siga sin estar reconocida como especialidad, ¿no? No existe la posibilidad de formarse a través de residencias, MIR, FIR, no existe la posibilidad, ¿no?, de especializarse en genética humana. Así es. Este es un tema que la verdad es que, bueno, la verdad es que llevamos muchos años luchando desde la parte de, pues bueno, a nivel de asociación de genética humana en este caso, pero también, pues bueno, una necesidad clínica que nos manifiestan constantemente. El hecho de que, bueno, no tengamos especialidad, pues la verdad es que limita mucho el acceso a pacientes, la derivación, incluso la gestión a nivel sanitario. Entonces, es un verdadero problema. Somos el único país en Europa que no tenemos la especialidad de genética y es algo que, bueno, nos lo han permitido varios ministros. Se han hecho acciones, pero todavía no lo tenemos. Si no recuerdo mal, cuando se propuso la troncalidad, aquella época sí que se mencionaba, ¿no?, pero esto estamos hablando de hace... Sería en el 2000, no me puedo equivocar, probablemente en el 2014. Pero bueno, lo que sí que hubo es, pues bueno, realmente tuvimos la especialidad durante un poco de tiempo, pero por una cuestión presupuestaria, pues bueno, se fue... No fructificó. Y entonces, ahora, hoy en día, ¿cómo podemos identificar a las personas que sí están facultadas para prestar estos servicios? Claro, o sea, el hecho de no tener especialistas, digamos, reconocidos es un problema, porque claro, cualquier persona puede tener la genética ahora en estos momentos es muy atractiva. Ahora, aquí lo que recomiendo sobre todo es, pues bueno, es trayectoria profesional, evidentemente. La Asociación Española de Genética Humana lo que hace es reconocer, acreditar a aquellos genetistas que, por bien a nivel de formación y a nivel asistencial, algo parecido a lo que es un virus, a tener la parte formativa y de conocimiento y también la capacitación a nivel de profesional, pues bueno, a base a una experiencia. En esto, pues en vez de un 100%, que es un poco lo que hace el sistema de especialización de 4 años, pues requiere al menos 6 años. Y luego también, pues bueno, cursos de formación. Yo en mi caso, pues, por ejemplo, estoy acreditado por la Asociación Española de Genética Humana, pero también estoy acreditado por la Asociación Europea de Genética Humana. Entonces, aquí es el European Board of Medical Genomics, que lo que te habilita es, pues bueno, los especialistas de otros países, pues más o menos tener unas competencias y unos conocimientos necesarios para abordar ese tipo de actividad. Y luego, sobre todo, la formación. Aquí la genética, pues bueno, no tiene, o sea, tiene un crecimiento tremendo, estamos aprendiendo todos los días, entonces tiene que estar completamente actualizado y presente en... Fíjate, ahora que mencionas la formación y como sé que tú también eres formador, creo que sería bueno que explicáramos qué es el genoma, dónde se encuentra, cómo se organiza, su función biológica dentro del organismo. El genoma, haciendo una simplificación muy básica, realmente son las instrucciones de la vida, o sea, las instrucciones de cualquier ser vivo, y es, pues bueno, realmente como un código que tenemos escrito en todas y cada una de nuestras células. Entonces tenemos ahí, pues bueno, las instrucciones de cómo una célula tiene que funcionar y cómo tiene que funcionar en un determinado tejido y en un determinado momento. No es lo mismo una célula embrionaria en el momento del desarrollo del feto que, pues por ejemplo, una célula neuronal. Entonces, estas instrucciones y cómo se van expresando es, digamos, lo que marca diferencias a nivel, pues lo que nosotros llamamos los genetistas fenotípicas, la apariencia, o sea, una persona más alta, más rubia, más debido a esta genética. Y esta genética, pues bueno, es esencial, porque realmente yo siempre digo que es la mejor herencia que podemos tener de nuestros padres y la mejor herencia que podemos transmitir a nuestros hijos. Entonces tenemos que cuidarla. Porque realmente cualquier cambio nos va a modificar las características, pero alguna de ellas puede tener implicaciones con la salud. Entonces, pues bueno, conocen muchas enfermedades genéticas que son debido a que estas instrucciones, pues bueno, de alguna manera hace que la célula no funcione de la manera que debería hacerlo. Y aquí, pues bueno, se produce una condición que puede ser a lo mejor una pequeña limitación o puede ser una enfermedad grave. Por hacer una buena analogía, ¿no? ¿Cómo se organiza esta información? Sabemos que está dentro de las células, que es una cantidad masiva de información, pero ¿cómo está organizada? Pues esta pregunta la verdad es que es muy interesante por el hecho de que, claro, el genoma humano, o sea, son unas instrucciones de la vida,
pero imaginemos la cantidad de funciones que se hacen. Entonces, claro, estas instrucciones son muy extensas. Si cogemos, están, digamos, codificadas en 4 letras, ACGT, adenina, citosina, guanina y timina, y están en la molécula de ADN, del ácido desoxirribonucleico, que todos conocemos. El ADN sería el soporte, el papel o donde estarían escritas estas instrucciones. Pues bueno, si cogemos estas letras como si fueran caracteres de un libro, las ACGT que tenemos en nuestro genoma serían 3.300 millones de letras. Si hacemos la analogía a un libro que todos conocemos como el Quijote, esto ocuparía 1.600 libros en cada una de nuestras células, duplicado, porque tenemos el genoma de nuestros padres, de nuestro padre y el genoma de nuestra madre. Esto en todas y cada una de las células que tenemos. Yo recuerdo cuando empecé en esto, que los ordenadores eran pues más arcaicos, si se quiere decir así, y tenían bastante menos memoria. Pero por aquel entonces me decían, un genoma entero, o caben 4 genomas o 5 genomas enteros por ordenador. Ordenadores de entonces, ahora igual caben 100, ¿no? Pero quiero decir que para que nos hagamos a la idea de la enorme cantidad de información que va contenido en cada genoma. Realmente, a ver, hoy en día, conforme hemos ido evolucionando con las tecnologías, hoy, por ejemplo, tenemos tecnologías suficientes para leer un genoma. Sí. Y esto, pues bueno, tiene un coste que se ha ido reduciendo con el tiempo, lo cual nos está permitiendo que sea una técnica relativamente accesible. ¿Qué ocurre? Que ahora nos estamos dando cuenta que almacenar nos está costando mucho, siendo que la capacidad de almacenamiento de nuestros ordenadores cada vez es mayor. Sí. Hoy por hoy, tenemos que separar lo que es costes de secuenciación del genoma, de leer estas letras, sí, costes de almacenamiento y costes de interpretación, de entender qué es lo que nos dicen las instrucciones. Entonces, claro, esto sería la suma hoy por hoy de lo que cuesta un análisis genético y el almacenamiento, evidentemente, es un factor fundamental, porque... Entiendo que en estas 3 fases que has comentado, ¿no? Digamos, la obtención del dato bruto, su almacenaje y su interpretación, donde seguimos quizá menos evolucionados, por decirlo de alguna manera, o quizás sí evolucionados, pero con menos capacidad o menos músculo para poder hacer frente a la cantidad de información que hay, es en la parte de la interpretación. Correcto, sí. O sea, aquí lo que vemos es, pues bueno, también es una cuestión de evolución típica de la tecnología. La tecnología ha ido mejorando. Yo, por ejemplo, cuando empecé la tesis, conseguíamos leer 500 secuencias de 500 letras, de 500 bases, y esto era un logro. Hoy por hoy podemos secuenciar un genoma en prácticamente muy pocos días, pero los 3.300 millones de letras. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es que la tecnología ha avanzado de una manera tan rápida que nos hemos focalizado en la parte tecnológica. Entonces, esto lo hemos conseguido y ahora lo que estamos haciendo es generar 1.600 libros con un montón de caracteres que lo tiene que leer un humano. Entonces, claro, aquí ya entramos en este factor. O sea, aquí esto hoy no es cierto, tenemos muchísimas herramientas informáticas, pero todavía, pues bueno, la interpretación requiere de expertos, sobre todo, pues bueno, para que nos hagamos una idea de estos 3.300 millones de letras, aproximadamente conocemos el 1%. O sea, podemos leer el genoma, pero solo podemos interpretar un 1%. Entonces, claro, ese nivel de conocimiento es alto, pero imaginemos el nivel de conocimiento que tendríamos que tener para poder conocer el 100% del genoma. Y me parece curioso esto que has dicho del 1%. ¿Por qué es ese número tan bajo? ¿Es por la capacidad que tenemos de ordenar todo el dato bruto que vamos obteniendo y correlacionarlo con clínica? ¿O es un tema computacional? O sea, ¿dónde está la limitación? Yo creo que aquí, bueno, hay varias limitaciones, pero yo iría más un poco como ha ido evolucionando lo que sería la historia de la genética. O sea, la historia de la genética, pues bueno, en los años 70, los años 80, que es cuando empezó a estudiarse, pues lo que comentaba antes, podíamos leer muy poquitos, fragmentos muy pequeños. Entonces, claro, secuenciábamos aquellos fragmentos que correspondían a genes que conocíamos que estaban asociados a una enfermedad. Por ejemplo, fibrosis quística, una enfermedad muy conocida, cáncer de mama. O sea, hay genes, digamos, que se han empezado a estudiar muy pronto y se han secuenciado de una manera muy eficiente. Entonces, claro, de eso tenemos mucho conocimiento y conforme ha ido evolucionando la tecnología que nos ha permitido leer más allá de los genes que conocíamos, nos estamos encontrando con nueva información. Entonces, es una cuestión sobre todo de... hemos incidido mucho por la limitación tecnológica que tenemos al principio sobre aquellos genes o sobre aquellas regiones que sabíamos que íbamos a encontrar algo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer una analogía que es el genoma, compararlo con cuando vemos Google Maps, ver la imagen del mundo.
realmente los genes serían aquellas regiones del genoma que codifican las proteínas, que son los elementos que van a hacer funciones en la célula. Esto podemos hacer la analogía con las grandes ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho a nivel tecnológico? Si yo tengo que mapear la cartografía del mundo, me voy a ir primero a centrarme en las ciudades. No voy a ir a un desierto, a una zona más agreste. Pues bueno, esto es lo que ha ocurrido en el genoma. Nos hemos ido a centrar en los genes, y esto es lo que conocemos hoy como exoma. Hemos analizado toda aquella región del genoma que codifica lo que va a llevar a dar lugar a proteínas, este 1%. Esto lo podemos llegar a conocer en torno a un 50 o 60% del total. Entonces, yo creo que primero ha sido esta limitación tecnológica, que en estos últimos 20 años nos hemos centrado en eso conocido, y ahora entramos en esta otra a nivel computacional, y es cómo vemos en aquellas regiones donde es más difícil que encontremos algo de interés, que es fuera de las ciudades, asociarlo a una enfermedad. Entonces, eso ocurrirá ahora. Irá ocurriendo poco a poco. Es un tema simplemente temporal. Sí, es un tema evolutivo. Esto es al final, pues eso. Conocimiento avanza, la tecnología avanza, y cada vez vamos buscando en zonas donde el rendimiento diagnóstico va a ser menor. Es más probable encontrar un fallo en un gen que codifica una proteína que sabemos que hace una función, que en una zona que a fecha de hoy pues no sabemos muy bien qué es lo que hace. Entonces, bueno, si sabemos que al final llevamos en nuestras células ese libro de instrucciones, ¿no? Que la mitad de esas instrucciones las hemos heredado de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre, entiendo que en muchas ocasiones, haciendo, digamos, algo de investigación familiar, pues mi abuelo tuvo este episodio y que además resulta que su padre lo tuvo también, y su hermano, y además un primo mío también, ¿no? Yo creo que con esas, digamos, con esa información ya podemos sospechar, ¿no?, hasta cierto punto que somos candidatos a un estudio genético, ¿no? Exacto, correcto. Sí, a ver, normalmente y también clásicamente la mayoría de enfermedades genéticas que hemos estudiado son precisamente estas, aquellas que sabemos que por antecedentes familiares ya hay una sospecha en la familia, y evidentemente esto se va a deber a esta herencia que comentamos antes, la herencia que me ha pasado a mí, pues bueno, mi padre, mi abuelo, mi familia. Aquí, pues bueno, la situación es, en estos casos, evidentemente, tenemos que hacer un estudio genético. Es importantísimo, un poco a nivel de práctica, hemos hablado de tecnología, pero lo más importante es, vamos a ver cómo orientamos los casos. Entonces, aquí en estos casos que hay familiares, evidentemente lo primero es hacer un árbol genealógico familiar. Claro, eso te lo decía porque entiendo que la mayoría de las veces que alguien entiende que es candidato a un estudio genético es por un tema familiar. Sí. ¿No? Porque tiene un familiar afecto de esto, de lo otro, o lo de más allá, y bueno, entiende que tiene riesgo de desarrollarlo también, ¿no? Sí. Entonces esto es un poco lo más evidente y lo que normalmente más se ha estudiado. Pero también nos encontramos otra situación. Esto, por ejemplo, hablábamos del genoma, tenemos una copia de origen paterno y otra copia de origen materno. Cuando una de las dos copias prevalece su función, o sea, el error en uno de esos genes prevalece sobre la otra, es cuando hablamos de una herencia dominante, que sería este el caso. O sea, basta con que tú tengas una mutación, bien del padre o bien de la madre, para que se desarrolle. Sí. Entonces, esto es evidente porque lo vamos a ver en generación en generación. Pero luego hay otras enfermedades más silenciosas, que serían las que ocurren cuando es necesario que los dos genes, el de origen paterno y el de materno, estén mutados al mismo tiempo. En este caso no habría función del gen. La célula esa no tendría ese gen, no funcionaría y daría un problema a nivel de la función. Que normalmente son enfermedades más graves, ¿no? Suelen ser más graves y luego pues son las que hablamos, lo que llamamos recesivas, que es, pues eso, necesitan pues que las dos copias estén, digamos, alteradas. En este caso es frecuente que no encontremos antecedentes en la familia. Han habido muchos portadores, pero ninguno de ellos ha desarrollado la enfermedad. Aquí también es importante establecer el árbol genealógico, porque muchas veces sí que nos da la pista, y aquí es, pues bueno, muchas veces cuando nos encontramos estas enfermedades graves, normalmente a nivel neonatal, y para las cuales es muy importante este asesoramiento genético reproductivo, y pues bueno, sobre todo lo que hablamos, al transmitir tu herencia a tu descendencia. Entonces, claro, es tratar de, pues bueno, identificarlo de una manera precoz. Estas enfermedades, las enfermedades genéticas, son muchas y poco frecuentes, pero si las juntamos todas, afectan aproximadamente a un 6% de la población. O sea, que el impacto en salud es alto.
¿Qué podemos hacer? Esperar a que ocurran, que es un poco lo que hasta ahora, por cuestiones tecnológicas de conocimiento, es lo que hemos hecho, o podemos actuar de manera preventiva. Esto es una pregunta que nos hacemos la comunidad científica. Es decir, pues bueno, ¿cuándo actuamos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la tecnología? Sí. ¿Tenemos los profesionales? Hará falta, pues bueno, coordinar un poco el sistema para precisamente, pues bueno, probablemente quizá a nivel preconcepcional, poder poner las medidas para identificar cuando los dos miembros de la pareja pueden tener un riesgo de compartir una mutación en un mismo gen. Esto, fíjate, me recuerda una de las preguntas, ¿no?, que me he hecho en muchas ocasiones, que te la traslado a ti. Sabes que en los neonatos se les hace una prueba de cribado, una prueba de talón para detectar una serie de enfermedades metabólicas. ¿Tú crees que llegará el día en el que a los neonatos se les secuenciará el genoma y en base a eso se tomarán una serie de acciones en su futuro clínico? Sí, yo estoy convencido de ello. De hecho, yo creo que está más bien cerca. A ver, el primer paso sería como os he comentado, la parte preconcepcional, por una cuestión de anticipación y de poder actuar de una manera, digamos, con tiempo. Claro, en este caso, el tema a nivel neonatal, pues el niño ya ha nacido. Entonces, claro, si viene con una enfermedad genética, digamos, el desarrollo va a ser inminente. ¿Qué ocurre? Que sí se puede actuar frente a ello en algunas de ellas. Aquí la cuestión, sobre todo, es tengamos en cuenta la magnitud del genoma. O sea, tenemos mucha cantidad de información y vamos a ver todas las enfermedades posibles. Las que puede tener el neonato en ese momento, pero también la que puede tener en el futuro. Entonces, claro, hay cuestiones éticas que hay que manejar y sobre todo la capacidad del sistema para poder absorber la información, porque aquí lo importante no es hacer el análisis y detectar que tiene una mutación o no, sino es informar en este caso a la pareja, a los padres, y darles opciones para poder actuar de una manera eficiente para que su hijo, pues bueno, tenga el mejor desarrollo posible de acuerdo a su enfermedad. Pues a ver, con todo esto que hemos comentado, ¿cuál sería el procedimiento para abordar un estudio genético, ¿no? ¿O cuál debería plantearse un paciente que considera que es candidato a estudio, o un facultativo que tiene un paciente que considera que es candidato a estudio genético? ¿Cómo habría que hacerlo para hacerlo con seguridad y con rigor? Vale, desde el punto de vista, por ejemplo, del facultativo, pues bueno, estando en ese entorno hospitalario de IMED, lo mejor es, pues bueno, referirlo directamente a la unidad de genética para evaluar el caso, hablar con los pacientes y luego, pues bueno, en función de las conclusiones, volver a derivar al paciente al especialista que inició la consulta. En el caso del paciente directo, pues bueno, en este caso, como hablábamos de la complejidad del genoma, lo importante sobre todo es cuál va a ser la orientación. O sea, aquí también tendemos sobre todo, en mi caso, por ejemplo, yo vengo, como comentaba, más de la parte más científica y de laboratorio, entonces tendemos a priorizar la tecnología. La tecnología es una herramienta. La tecnología nos va a llevar a donde queremos, pero tenemos que tener muy claro a dónde queremos ir. Entonces, para esto es fundamental el asesoramiento genético. O sea, el primer paso tiene que ser este asesoramiento genético en el cual vamos a evaluar la historia clínica y familiar del paciente y vamos a definir un poco, pues bueno, cuáles son los primeros pasos a seguir. Yo creo que ahí es importante, corrígeme si no estoy diciendo una barbaridad, que esta consulta, este consejo genético sirva también para aterrizar las expectativas de los pacientes, ¿no? Porque me da la sensación de que muchas veces cuando hablamos de genética, pues eso, el usuario se piensa que va a recibir un informe con información muy específica de su riesgo a desarrollar un porcentaje, ¿no? Tienen en la cabeza a desarrollar cierta enfermedad y de cuándo, en qué momento de su vida es probable que la desarrolle, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces no es eso lo que se persigue con la genética. Exacto. Sí, es muy importante. O sea, sobre todo este tema es fundamental. O sea, las expectativas, y en ambos casos, tanto por parte del paciente como por parte del facultativo. Una cuestión que nos encontramos muy frecuentemente en este sector es estamos tratando de buscar las respuestas en la genética a las que la medicina tradicional no ha encontrado en siglos. Y tengamos en cuenta que la genética es muy joven. O sea, realmente tiene... A ver, Mendel mucho antes, pero a nivel de la genética aplicada a la humana, pues estamos hablando de 30, 40 años. Entonces, claro, es imposible que la genética con esta juventud, y esto es algo que también me gusta mucho utilizar, esta analogía de la juventud en muchas de las comunicaciones que hago, es que esperamos de una persona joven, pues algo que sea pues un poquito arriesgado, un poquito inconsciente, un poquito valiente. Esto pasa en la genética. A veces tendemos a utilizar la tecnología con intención de dar información. La información es importantísima, pero hablábamos antes de que solo conocemos el 1%. Entonces,
En medicina tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene derecho a saber y tiene derecho a no saber. Eso está regulado por ley. Esto me parece interesante, ¿no? El concepto de derecho a no saber. Porque aquí la tendencia es, pues bueno, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, pues vamos a informar. Pues esto no es así. O sea, esto tenemos que, de alguna manera, ser prudentes. La genética va a poder dar respuesta a lo que se conoce hoy en día. Vamos a dar siempre la información basada en evidencias. Esto es medicina. No podemos dar una información basada en sospechas o en riesgos que no sean muy bien fundados. Y, pues bueno, sobre todo, tenemos que tener en cuenta, esto ocurre en toda la medicina, es que el nivel de incertidumbre va a ser alto. O sea, vamos a encontrar datos que a fecha de hoy no vamos a ser capaces de interpretar. Pues fíjate, me parece curioso porque en este tema de la incertidumbre hay que tener en cuenta que, claro, cuanto más se busca, más se encuentra, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones me he encontrado con peticiones de estudios genéticos con una barbaridad de genes y claro, es importante que entendamos que en este tipo de consultas que hablábamos antes de consejo genético, una de las cosas que perseguimos precisamente es reducir al máximo el estudio para que los hallazgos sean lo menos inespecíficos posibles, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Aquí, dentro de esta consulta en la cual buscamos las expectativas del paciente, es muy importante tener claro, pues bueno, qué es lo que quieren. A lo mejor es un interés reproductivo, a lo mejor es un interés simplemente porque hay un antecedente familiar en el cual hay una enfermedad o porque el propio paciente tiene la enfermedad. Entonces aquí, claro, los riesgos y el cómo manejar la incertidumbre va a ser completamente diferente. A nivel reproductivo, pues bueno, no podemos tener incertidumbre porque podemos entrar en situaciones a lo mejor de interrupción del embarazo en base a una sospecha. Entonces, claro, aquí sí que es importantísimo limitar la información a todo aquello que tenemos evidencia y que está relacionado con la indicación clínica. Cuando ya hay una enfermedad en la cual el paciente la tiene, sí que podemos ser un poquito más, digamos, más laxos y poder ampliar el número de genes porque el paciente ya tiene la información. Lo único que le podemos dar es o bien diagnosticar la enfermedad o encontrar una mutación o una variante en un gen que podría estar relacionado pero que a fecha de hoy no lo conocemos, bien porque ejerce la misma función que otro. Total, al final sí que es importante gestionar esta decisión de cuánto analizamos y qué informamos. Claro. O sea, esto iría de la mano de lo que comentabas antes del derecho a no saber, ¿no? Entiendo que dependiendo de la persona, pues va a manejar esa incertidumbre de una manera o de otra, ¿no? Quiere decir que si le informamos acerca de una mutación o una variante con un significado incierto, pues habrá quien tenga la cabeza fría y sepa manejar y sepa relativizar, y habrá quien se lo tome como, ¿no?, un signo de riesgo absoluto y pueda acabar pues solicitando un montón de pruebas innecesarias y que esto le acabe afectando en su día a día. Que al futuro, claro. Esto es muy importante porque, bueno, en la vida hay personas que ven el vaso medio lleno, hay personas que ven el vaso medio vacío. Y aquí me gustaría entrar en un tema que es muy importante, es el tema del derecho a no saber. O sea, el asesoramiento genético es algo que hemos comentado que es fundamental y es la puerta de entrada al análisis genético. ¿Por qué? Porque es lo que más va a beneficiar al paciente. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que en España es un requisito legal. O sea, tenemos una ley de investigación biomédica del 2007 en el cual nos obliga a que siempre que haya un análisis genético con orientación clínica, tenemos que hacer el asesoramiento genético y tiene que haber un consentimiento informado. ¿El consentimiento informado qué es? Normalmente, pues bueno, es un papel que cuando vamos a hacer cualquier acto clínico firmamos. Y esto, perdona que te corte, Javier, es muy importante que lo subrayemos, ¿no? Es decir, todo estudio genético debe ir precedido de estos dos elementos que has comentado, el asesoramiento genético y la firma de un consentimiento. Y la firma de un consentimiento informado. Fundamentalmente por una cuestión, o sea, el tema del derecho a no saber y el exceso de información en función de las circunstancias del paciente. Sí. Precisamente porque cada uno vemos la vida de una manera en estas circunstancias. El consentimiento informado puede ser que a lo mejor en un análisis de glucosa es importante porque es un requisito legal, pero bueno, a mí me lo van a hacer X veces en la vida. Un estudio genético probablemente me lo haga solo una vez en la vida. Entonces, claro, la cuestión es que tengo que tener muy claro lo que el facultativo va a analizar y lo que me va a informar. Nos encontramos en situaciones en las cuales podemos analizar todo el exoma o todo el genoma, pero solo informar la parte aquella que está asociada a la clínica. Estos datos nos los podemos guardar porque hemos hecho, digamos, el mayor gasto tecnológico y podemos volver a visitar esa información en el futuro si cambian las circunstancias, pero sobre todo lo importante es que nadie va a mirar una información mía
la mejor herencia que he recibido de mis padres y la mejor herencia que voy a transmitir a mis hijos, no quiero que la vea nadie sin mi consentimiento. Entonces, este consentimiento es esencial. O sea, el consentimiento tiene que ser específico sobre la prueba y la información que le voy a dar. Y eso se tiene que pactar en el asesoramiento genético pretest y se tiene que reflejar en ese consentimiento informado por esta cuestión. O sea, es nuestra herencia. Sí, o sea, no sí, la, sí, sí, sí. no la, es una información propia del paciente, lógicamente. Exacto. Y hay que protegerla y ellos tienen que ser conscientes de lo que lo son, ¿no? Pero que tenemos que ser, quizá toda la comunidad científica, muy conscientes de lo importante que es tratar esa información cuando tengamos el consentimiento del paciente y en los términos que hayamos pactado con ellos. Esto sí, es importantísimo también, sobre todo ahora a nivel social vemos en muchos sitios donde se ofrecen test genéticos directos al consumidor, incluso a través de páginas web en las cuales el asesoramiento genético es inexistente y el consentimiento informado, si lo leemos, que yo creo que no se leerá, es un contrato de cesión de datos. Esto yo creo que ahí me has tocado en la fibra, porque efectivamente yo creo que sería importante, ¿no?, que diferenciáramos entre el abordaje genético clínico y podríamos llamarlo el recreacional, ¿no? Entonces, es verdad que ahora hay muchos packs, ¿no?, de test de ancestros o de rendimiento deportivo o de nutrigenómica. Seguro que son los más típicos, ¿no?, y los que incluso se anuncian en muchos sitios y demás. Que no queremos tampoco decir que no tengan ningún tipo, o que no aporten absolutamente nada, pero sí que hay que tener en cuenta que, que son, o que cumplen una función más recreacional que clínica, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, en estos casos es importante eso, o sea, sobre todo saber cuál es el objetivo del test. O sea, si es un entorno clínico, evidentemente tenemos que seguir el procedimiento que hemos comentado antes, y es que le va a dar la mayor protección a nuestros pacientes. Desde el punto de vista de esta genética recreacional, o vamos a ver una genética preventiva, una genética, a nivel de una serie de información que yo creo que hoy por hoy podemos hacer cosas, pero quizá no tenga una repercusión clínica. Por ejemplo, el tema del deporte. Pues yo entiendo que toda información a la hora de un deportista de élite o alguien que quiera, mejorar su performance, Sí, ¿no? Alguien que ya tiene que buscar cualquier cosa para despuntar un poquito más, ¿no? Estamos hablando ya de lo que llaman las ganancias marginales. Exacto. Pues ahí yo no lo sé, porque la verdad es que no me dedico a este tema, pero entiendo que eso, junto con otra serie de parámetros, puede resultar puede bien. Aportar. Pero a nivel clínico, para la gente habitual, eso no tiene un valor estricto. Y también es cierto que la evidencia hoy por hoy es limitada. O sea, son muchos procesos, son muchas funciones, y probablemente la información que tenemos es de una pequeña parte de todo el proceso. Entonces, sí que es importante eso, el distinguir qué información queremos, y luego para mí otra parte fundamental es cómo lo vamos a analizar. Si yo hago un test de rendimiento deportivo, un test nutricional, y técnicamente analizo exactamente esas variantes, aquí a nivel de riesgo de tus datos no hay ningún riesgo, porque lo que te van a dar es exactamente lo que has pactado, con un consentimiento informado o no, o con un asesoramiento genético o no. O sea, no es una secuenciación. No es una secuenciación completa. Es una tecnología, exacto, que va directamente a buscar una variante, o sea, realmente, que se ha descrito en algún estudio que está relacionada con el evento que queremos determinar o lo que sea. Exacto. O sea, aquí lo que hay es, este laboratorio o esta empresa te va a analizar una información acotada y te va a informar sobre ello. El problema puede venir cuando esa información no es acotada, sino que a lo mejor te hace una secuenciación del exoma. Aquí tienen todos tus datos y te van a informar una parte. Y luego también, sobre todo, cuando vamos a comprar, por internet. O sea, aquí en España la regulación es muy estricta. La verdad es que hemos sido en algunos casos pioneros a nivel de regulación, pero en otros países igual no. Entonces no sabemos esos datos al final dónde van a caer. Y insisto, esos datos son tu mejor herencia. O sea, entonces, claro, tienes que preservarlo. Pues, Javier, hemos mencionado en varias ocasiones durante nuestra conversación la palabra variante o la palabra mutación, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que nos explicaras qué es lo que determina que una variante realmente lo es, ¿no? Que es una alteración de la normalidad. Sí, pues aquí la respuesta es sencilla, la respuesta rápida, y es: vamos a determinar que aquellas variantes que son mutaciones o patogénicas son las que tenemos evidencia de ello. ¿Cómo conseguimos la evidencia? Pues viene a base a investigaciones previas, bien porque esa variante se ha descrito asociada a una enfermedad, o porque una variante en un determinado gen con unas características similares está asociada a esa enfermedad. En estos casos clasificaremos esa variante como patogénica y sería la causante de la enfermedad.
Luego conocemos otra serie de variantes que sabemos con certeza que no tienen ningún tipo de relevancia, porque lo hemos visto en la población general millones de veces en las poblaciones. Y luego tenemos una zona gris, que es la zona que puede llegar hasta incluso un 40%, que es lo que llamamos variantes de significado incierto, que son aquellas variantes en las cuales no tenemos suficiente evidencia sobre cuál es su implicación con la enfermedad. Estas variantes pueden estar incluso en un gen relacionado con la enfermedad, pero no tiene por qué ejercer ningún efecto a nivel de la proteína. Y esto, pues bueno, la primera decisión es esto, en base a esta evidencia, pero podemos ir muchas veces un poquito más allá. Y al final lo que utilizamos son herramientas computacionales, utilizamos predictores, porque bueno, también estos predictores van variando un poco en el tiempo. Hay algunos predictores, también pongo muchas veces el ejemplo de cuando te predicen el tiempo. Sí. En ocasiones, pues bueno, antes fallaban muchísimo y ahora aciertan bastante. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay predictores en los cuales, pues bueno, tienen una capacidad muy, muy buena para poder detectar algo. Y luego, por ejemplo, otra cuestión también muy útil y que utilizamos con mucha frecuencia es las bases de datos poblacionales. Entonces, si una variante en un paciente con una determinada enfermedad se ha encontrado en las bases de datos que están secuenciadas de personas a nivel mundial miles de veces, lo más probable es que esa variante no tenga ninguna implicación clínica, porque ya se ha encontrado muchas veces. O sea, no deja de ser variante, ¿no? Ya empieza a ser común, entiendo, ¿no? Y al nivel de bases de datos, entiendo que, claro, conforme más se vayan nutriendo, conforme vayan creciendo esos datos, las conclusiones establecidas en torno a una serie de variantes pueden variar, ¿no? Entonces, es decir, que esa variante se puede reclasificar. Sí, esa pregunta es muy interesante porque, por ejemplo, lo que estamos encontrando ahora es cada vez más, la tecnología es cada vez más accesible, muchas personas ya se han secuenciado su exoma. Entonces, bueno, por el motivo que fuera, a lo mejor salió negativo, pero precisamente se lo hizo hace 4 años, hace 5 años, y el conocimiento, como hemos visto a lo largo de la charla, avanza muy rápido. Entonces, la probabilidad de que una variante que tenemos clasificada como incierta pase a patogénica o que cambie es aproximadamente de un 20% cada año. Entonces, lo interesante es poder reanalizar, poder revisitar ese tipo de... Y esto para ellos es clave, pues, o sea, que los centros de investigación, los centros que nos dedicamos al análisis de este tipo de variantes, pues bueno, agrupemos la información y la clasifiquemos de manera correcta. Al final es, pues bueno, buscar las evidencias no las que tengo yo, sino las que tiene todo el mundo. O sea, estamos secuenciando genomas de una manera tremenda. Aquí también otra puntualización y es, normalmente los proyectos genoma han venido normalmente de China, Estados Unidos, Inglaterra, países desarrollados. En España ya tenemos unas iniciativas bastante buenas en las cuales estamos recopilando muchísima información. Pero todavía, pues bueno, nos hace falta más datos. Y luego, sobre todo, en poblaciones en las cuales hay muy poquita secuenciación. ¿Había alguna iniciativa potente? No recuerdo si era Cantabria o el País Vasco. En Galicia, hay un proyecto genoma gallego, va a haber en todas las comunidades. Estos son derivados de un proyecto nacional que se llama IMPACT, que precisamente lo que está dirigido es la medicina de precisión y lo que hace es, pues bueno, poner recursos tanto a nivel técnico como computacionales para poder alimentar a nivel científico de este tipo de información. ¿Y cuántos genomas tienen previsto? Pues el número exacto no sabría decírtelo, pero en estos momentos creo que en Galicia solo, no sé si van a ser 400 o 800.000, pero bueno, atendiendo a la población gallega, pues va a ser un porcentaje interesante. Y esto, pues bueno, al final va por contagio, o sea, las comunidades con más población les va a costar un poquito más por tema presupuestario, pero bueno, va a ser algo que va a ir ocurriendo. Entonces, va a haber mucha gente que va a estar secuenciada y va a tener sus datos, sus libros guardados en un ordenador y que se van a poder visitar, claro, cuando sea necesario. Y relacionado con lo que comentabas antes, porque claro, entiendo que a nivel de maquinaria sí que se va a poder gestionar esa enorme cantidad de genomas, pero quizá el problema venga luego a la hora, ¿no?, de interpretarlo, ¿no? Es decir, en la parte que comentábamos al principio, en la que tenemos mayor limitación. Sí, correcto. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, en España tenemos una capacidad de secuenciación probablemente de las más altas del mundo per cápita. O sea, tenemos enormes cantidades de secuenciadores distribuidos entre todos los hospitales.
y vamos a poder secuenciar. La tecnología cada vez es más económica y cada vez tenemos más acceso a ello. Y al final, pues bueno, no es que lo haga el 100% del proceso robots o se pueda automatizar, pero un porcentaje alto. Lo que no se puede automatizar es la parte interpretativa. Un poco también, buscando la analogía, el secuenciador va a poder transcribirnos estos libros, o sea, estos 3.300 millones de letras, lo vamos a tener guardados para poder leerlos cuando nos dé la gana. La cuestión es, hace falta esas personas que sepan leer y que aparte sepan entender e interpretar esa información. Y luego otra derivada, que a fecha de hoy no la tenemos, pero aquí en IMED sí que hemos puesto esta iniciativa, y es esta información que leemos y que interpretamos, hay que traducírsela al paciente, porque el paciente no es experto en genética, no es experto en medicina, y es una información que le va a marcar su vida a nivel, pues bueno, puede ser temas cotidianos o puede ser una enfermedad grave. Pues Javier, nos ha pasado lo que yo sabía que nos iba a pasar. Se me quedan miles de preguntas que hacerte, pero como sabes, por cuestiones de tiempo. Pero bueno, seguro que tendremos la posibilidad de hacer una segunda sentada. Simplemente subrayar, ¿no?, la importancia de que los pacientes acudan a una unidad especializada en genética, sobre todo para asegurarse de que vamos a buscar lo que hay que buscar y no vamos a buscar nada de lo que no hay que buscar, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso tiene y que hemos subrayado en varias ocasiones durante nuestra charla. Lo dicho, ponemos a disposición de quien lo necesite la unidad de genómica y de genética de IMED Hospitales, porque no solo va a dar servicio a IMED Colón, sino que además la idea es poder atender a cualquier paciente de nuestra red de hospitales. Y lo dicho, muchísimas gracias y vamos a por este proyectazo tan ilusionante que por fin podemos poner en marcha. Pues muchas gracias, Alfredo, y nada, encantado y aportarlo todo lo posible a los pacientes y luego también, pues bueno, todos los facultativos del grupo que necesiten cualquier soporte en este ámbito. Muy bien. Fenomenal. Muchas gracias. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.